Bien, vamos a explicar entonces la entrega del parcial de función, las planimetrías del taller de tesis, en donde tenemos que nosotros elaborar varios planos que demuestran nuestro dominio funcional del objeto arquitectónico, que respetamos las normas, la A120, la A130, la A010, las normas específicas del objeto arquitectónico y las normas ministeriales también específicas del objeto que estamos diseñando. El primer plano que debemos entregar es el plano correspondiente al plot plan, ¿no? Que se hace a una escala pertinente dependiendo del tamaño del proyecto. Los plot plan pueden estar en 1 en 500 si es que el proyecto es mediano, 1 en 750 si el proyecto es grande y en 1 en 200 o en 250 si el proyecto es chico, como este proyecto por ejemplo. No olvidemos que el plot plan, perdón, es un plano de techos con sombras arrojadas, como podemos apreciar acá. Debe tener sombras arrojadas a 45 grados. No olviden colocar los nombres de los volúmenes, las zonas que contienen los volúmenes, los niveles de techo terminado, la valoración de quién está más alto, quién está más bajo, tiene que estar valorado, señalar los elementos que contienen los pisos, ¿no? Señalar también los accesos, marcar accesos, poner los nombres de quién acceden por cada lado, marcar y señalar los nombres de quién accede, diseño correcto y geométrico de las vías de paradero público, ¿no? La continuidad de la vía, las rampas para discapacitados, el diseño de las bolsones de estacionamiento con los anchos normativos, las pistas normativas, con la recirculación normativa, las casetas de control en los estacionamientos, las llegadas peatonales bien resueltas, ¿sí? Los niveles de piso también colocados, el diseño a detalle del área libre, el cerco perimétrico correctamente valorado. Entonces, el elemento árbol, el elemento luminaria, el elemento banca, el elemento camino, correctamente graficados. Estos planos ya son planos terminados, planos de entrega, así que tienen que tener un rigor de gráfica bastante elevado, el norte magnético colocado, el diseño de las secciones viales que rodean al lote a detalle, ¿no? bien ambientados, con los nombres de calles propuestos, correctamente colocados, las cebras y las direcciones del tránsito. El siguiente plano, para los que tienen sótano, es el plano de sótano, ¿no? Colocar la rampa diseñada con el radio de giro, la plataforma previa antes de bajar normativa según A010, debe aparecer el control también, la llegada, la plataforma de llegada, el espacio normativo, la posible estructura para soportar este elemento sótano, los vehículos numerados, en los estacionamientos van todos los vehículos numerados, los marcados los vehículos para discapacitados, el nivel de piso, la escalera que nos lleva y el ascensor que nos lleva hacia la superficie, los ductos, marcados los ductos, hay que marcar los ductos por donde se ventilan los sótanos y se marca también la volumetría punteada sobre el proyecto, ¿no? Sobre el proyecto. Eso es referencial para poder nosotros ubicarnos. Otro de los planos que se presenta es la distribución a la escala pertinente, que podría ser 1 en 250 o 1 en 200, en donde ya se ve la distribución a nivel de grosores de muros, con nombre de espacios y niveles de piso terminado, mobiliario, hash en los baños, puertas, ya se colocan puertas. Todavía a esta escala no es posible colocar la ventana porque no hace mucha diferencia, así que suficiente con que tengamos los muros bien trazados. Lo que estamos viendo es que ya hay una idea de estructuración, ya deben aparecer las estructuras que solventan el espacio arquitectónico. Debemos tener una idea de la malla estructural ya para esta entrega parcial. Debemos colocar las juntas de dilatación, ahí están las juntas de dilatación. Los criterios para la junta de dilatación y la estructuración va a depender de la geometría del proyecto y de las luces que se manejen y del sistema constructivo adoptado. Vale decir que la junta de dilatación pueden tener distancias que varían desde los 25 metros hasta los 33. Básicamente la estructuración de la guía, de la junta de dilatación se va a dar a través de la forma, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos volúmenes desfasados, aunque no tengamos más de 10 metros, nos conviene que este volumen esté dilatado del otro porque por sí mismo se va a comportar mejor, ya que la forma geométrica lo está meritando.
Y luego las distancias hay que manipularlas entre los 25 a los 33 metros. Son dos criterios para decidir la junta de dilatación: la forma geométrica del objeto a construir y las distancias. Las distancias son entre 25 a 33 metros como máximo. Revisemos que todos los elementos estén bien trabajados en cuanto a funcionalidad, en cuanto a espacialidad, interior, escaleras bien colocadas, bien graficadas, ¿no? Los ascensores también, las escaleras de evacuación con las puertas normativas que den hacia lugares seguros, hacia lugares exteriores. En cuanto a estructura también debemos tomar en cuenta que para este tipo de proyectos grandes con luces que vamos a manejar pasando los 5 o 7 metros y medio, vamos a manejar un concreto armado. Y las luces pertinentes pueden ir desde los 5 metros hasta los 7 metros y medio, 8 metros aproximadamente. Cuando sobrepasamos esa cantidad de luz, ya estamos hablando quizá de un encasetonado, o estamos tramitando estructuras postensadas o pretensadas. Hay que acercarnos a un predimensionamiento dependiendo del número de pisos y asumiendo que la resistencia del terreno es buena. Entonces, y las luces que vamos a manipular también. Dentro de esto podríamos decir que debemos manejar en todo momento el equilibrio de las placas o de las estructuras o de las columnas en los ejes X y Y. Como nos damos cuenta, acá tenemos en el eje X, en el eje Y, acá tenemos X y Y, que es una L. Aprovechemos las esquinas para poner Ls, aprovechemos los interiores para poner Ts, pero debemos tener balance. Miren, acá hay estructura en este sentido, acá hay estructura en el otro sentido, estructura en este sentido, y acá tenemos estructura en el otro sentido. Estamos equilibrando, estamos intentando equilibrar el sistema estructural para tener rigidez en ambos ejes, para tener rigidez lateral en ambos ejes y podamos tener un equilibrio estructural coherente, ¿no?, ante los sismos. Ahora, no nos conviene usar una estructura cuadrangular, porque eso, según el predimensionamiento y para la cantidad de pisos, la carga portante y la carga viva que tengamos, va a salir una estructura muy fuerte, ¿no?, una estructura muy grande, desproporcionada. Nos va a salir una columna de 50 por 50 y manipular una columna de 50 por 50 en el espacio arquitectónico es un poco complicado, ensucia el espacio. Por esa razón vamos a emigrar a criterio de placa, el criterio de placa. Si trabajamos en placa tiene que estar en X y en Y, en X y en Y, en X y en Y. Si no, no podría sostenerse por el criterio de rigidez estructural ante los sismos, rigidez lateral, ¿no? Si es que el proyecto tiene planta libre, entonces sí podría meritar una estructura cuadrangular o una estructura circular, porque el espacio es limpio, es una planta libre y ahí no tendríamos problema para meter los muros. Entonces los criterios van a ir cambiando de acuerdo a la geometría, a la luz, a la carga. Esos criterios van a ir afinándose ya en la siguiente etapa de escala 1 en 100. Pero por ahora ya deberíamos mostrar a nivel de entrega de medio ciclo, ya que tenemos una idea de cómo va a funcionar la estructura. Esta estructura es preliminar, luego lo iremos puliendo cuando estemos en la escala ya 1 en 100, ahí se aclarará todo el tema estructural. Le recomendaría que las columnas no les pongan relleno como el ejemplo que tengo acá, no le pongan sólido, pónganle un hash, un ANSI, pónganle un ANSI lineal y manipulen bien la escala de ese ANSI para que no salga un manchón a la hora de la impresión en PDF o de la impresión final. Recuerden que a esta escala todo el área libre que toque tramitar por el cuadrante intervenido va a tener que estar detallada, ¿no?, como lo vemos acá, detallado de las veredas, el detallado del área libre, el área verde, el camino, la llegada, ¿sí?, las alamedas, los estacionamientos, tienen que estar completamente detallados. Acordémonos que hay que distribuir de manera limpia, de manera lecorbusiana, de manera directa, con circulaciones en L, circulaciones rectas o directas o circulaciones en T. Evitemos la doble circulación, salvo hospitales y temas de salud, que la doble circulación se necesita por un tema de funcionalidad, ¿no?, donde en un hospital o en un centro de salud nos exigen dos circulaciones distintas que van en paralelo, obviamente, ¿no?, la del médico y la del paciente, y nunca deben encontrarse. Después el resto de proyectos no tienen esa obligación, por lo tanto sería un sinónimo de mala funcionalidad tener circulaciones en paralelo. Modular, diseñar, microzonificar los espacios para intentar que todos debemos lograr que todos ventilen e iluminen de manera natural. Todos deben iluminar de manera natural, ventilar de manera natural. Salvo los baños que podrían ventilarse por arriba y aquellos espacios que el reglamento permita ventilar de manera mecánica. El siguiente plano es el segundo nivel. En el segundo nivel ya hemos explicado cómo se grafica, está como acá, ¿no?
En el primer piso no se coloca absolutamente nada, solamente la huella. Van las huellas de los caminos, pero no van árboles, no van hash, no va gras, no va verde, no va nada. No van postes, no van bancas, se ve así como está acá. Pero sí aparece el diseño del borde del lote, aparece el diseño de la sección vial. No aparece detallada, pero aparece trazada, porque es un elemento que nos ayuda a ubicarnos. El norte magnético siempre en el mismo lugar. Marquen los cortes, hay que marcar los cortes. En este caso, la función son 2 cortes y 2 elevaciones generales en la misma escala. El segundo piso también lo que revisamos es que cumpla con la A120, que cumpla con la posición de las escaleras, que cumpla con la posición de los ascensores, que cumpla con las escaleras de evacuación. Acuérdense de la puerta, la primera puerta va para este lado, la otra puerta va al otro lado. No podrían estar en paralelo, si no la camilla no entra. Entonces hay que tener cuidado con la A130, con la A120, ventilación, iluminación, con A010 también. El tercer nivel, cuando vamos subiendo de niveles, va cambiando la expresión del primer piso. En el primer piso ya no aparece nada, ni la huella de los caminos. Solamente aparece el borde del lote, que ese siempre va a aparecer en cualquiera de los pisos, ¿no? El norte magnético, los cortes trazados, nombre de espacio, niveles de piso terminado, malla estructural coherente. Ok. Ahora vamos a explicar las elevaciones. Las elevaciones tienen que intentar ya trazar de manera todavía aproximada o proximal las zapatas. Van punteadas en una layer muy suave, una layer muy débil. Va las líneas cortadas, el muro cortado, nombre de espacio, nivel de piso, una cierta ambientación mínima, cotas, ojo, cota sistema APA, no este tipo de cota, perdón, sistema práctico, cota práctica, cota con cota arquitectónica, con arquitectural TIC, no flechita. Corrijan esas cosas porque esto ya es un problema de acotado, ¿no? Detallado lo que se tenga que detallar, ¿sí? Las estructuras sería bueno que aparezcan también, las vías cortadas. El detalle del área libre, detallado, nombre de espacios de áreas libres, niveles de piso. Las elevaciones van con sombras, valoradas, tratando de expresar la materialidad, marcando niveles, ambientadas, personas, árboles, autos. Muy bien, entonces esos son los planos que se tienen que presentar para el examen de medio ciclo función.